Hoy te enseño a transformar simples claras de huevo en deliciosas tapas o galletas de merengue, crujientes por fuera y crujientes por dentro. Un postre fácil, económico y perfecto para cualquier ocasión. Son crujientes con un toque de chocolate y un exquisito relleno de Oreo que las hace simplemente irresistibles. Es un postre elegante y muy fácil de preparar. Si estás buscando una receta sencilla, económica y espectacular, esta es la elegida. Guarda la receta y sigue los pasos para prepararlas en casa. Te van a enamorar. Es una receta extremadamente fácil, deliciosa y perfecta para aprovechar estas sobras de claras de huevo que a veces no sabemos cómo usar. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta deliciosa receta. Para elaborar los merengues, empiezo por pesar 350 gramos de claras de huevo, más o menos, que equivalen a las claras de 9 huevos, y casi 700 gramos de azúcar. Esta receta es muy fácil de calcular, ya que se basa en la proporción de una parte de claras por 2 partes de azúcar. Coloca las claras y el azúcar en un bol y remueve con unas varillas hasta integrar. Yo utilizo el mismo bol de la batidora. Calienta una cazuela con agua a fuego medio y cuando comience a hervir suavemente, coloca el bol con las claras y el azúcar encima, asegurándote de que no toque el agua. Remueve constantemente la mezcla con las varillas durante unos 5 minutos hasta que las claras se calienten y el azúcar se disuelva por completo. Una vez lista, pasa la mezcla a la batidora y bate a velocidad alta durante 6 minutos hasta que el merengue esté firme y brillante. Agrega media cucharadita de esencia de menta o el sabor que prefieras junto con una cucharada de harina de maíz. Bate por un minuto más a velocidad media para incorporar todo perfectamente. El resultado será un merengue suizo firme, brillante y sedoso, listo en 8 minutos más o menos. Coloca el merengue en una manga pastelera o una bolsa con la boquilla 1M de Wilton y forma los merengues uniformes para que queden bonitos y elegantes. Y listo, con esta cantidad de azúcar y claras de huevo, te saldrán 4 bandejas de merengues en formas como rosas y corazones, tal como los hice yo. Si estás utilizando un horno con aire, es decir, de convección, puedes hornear las 4 bandejas a la vez, tal como yo lo hago. Sin embargo, si usas un horno estático, es mejor hornear las bandejas una por una para asegurar que los merengues se sequen de manera uniforme y conserven su textura crujiente. Llévalos al horno precalentado a 90 grados y déjalos secar durante 1 hora y 30 minutos. Para un mejor resultado, coloca un trapo de cocina en la puerta del horno para mantenerla entreabierta. Esto permitirá que el vapor salga mientras los merengues se secan, ayudando a que queden perfectamente crujientes. Finalmente, rellena los merengues con crema de Oreo extra firme. Si no sabes cómo prepararla, puedes encontrar la receta completa en mi canal. Aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso para que no te pierdas ningún detalle. Mientras tanto, derrite chocolate negro y mézclalo con 2 cucharaditas de aceite para darle un acabado más suave y brillante. Sumerge las rosas de merengue hasta la mitad en el chocolate derretido y decora con frambuesas y crocanti de almendras para darles un toque elegante. Lleva las piezas decoradas a la nevera durante 10 minutos o hasta que el chocolate se haya endurecido por completo.
Una vez listos, sácalos del horno y déjalos enfriar durante 10 minutos. Una vez listos, asegúrate de que los merengues estén completamente fríos antes de guardarlos. Puedes conservarlos en un recipiente hermético a temperatura ambiente, lejos de la humedad y la luz directa, hasta por 2 semanas, sin el relleno. El merengue no tiene por qué ser aburrido. Atrévete a probar esta deliciosa combinación: merengue crujiente relleno de crema de Oreo y un toque de chocolate. Una mezcla irresistible que sorprenderá a cualquiera. Además, su presentación es preciosa, como pequeños mini pasteles que lucen elegantes y divertidos al mismo tiempo. Perfectos para cualquier ocasión. Espero que te animes a probar esta receta, que además de hermosa, es totalmente deliciosa, fácil y económica. Prueba esta receta en casa y cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido. ¿Te animas a darle un toque personal? No olvides darle like, suscríbete al canal y compartir esta idea con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta pronto.